junto con Joaquín Robles, que es analista de XTB. Muy buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarte por un dato que hemos conocido esta jornada, la curva de tipos en Estados Unidos. Hemos visto que vuelve a cumplir un hito histórico, se separa, se invierte más, hay una diferencia más grande entre la rentabilidad de bonos a 10 años y bonos a 2 años. Que no se veía desde hace 20 años. ¿Qué podemos sacar, qué conclusiones sacamos de esa inversión más pronunciada de la curva de tipos? ¿Significa claramente que la economía estadounidense está abocada a esa recesión? Bueno, en recesión técnica ya está, ¿no? Lo conocimos el dato hace 2 semanas, ya acumula 2 trimestres consecutivos en negativo. Lo que nos está indicando, ¿no?, esta inversión de la curva de tipos es la incertidumbre, ¿no?, que hay sobre todo las perspectivas económicas en el corto plazo. Es verdad que durante las últimas semanas se ha disparado el optimismo, quizá por 2 factores principalmente: los buenos resultados empresariales. El 81% me parece de todas las empresas del S&P 500 que han presentado resultados han batido expectativas. De hecho, se esperaba un incremento de los beneficios del 4,4%, al final ha sido superior del 8%. Ha pasado lo mismo con los ingresos, que se esperaba un incremento en torno al 10% y ha sido de un 14%. Y esto, bueno, pues obviamente ha dado alas a los inversores, ¿no?, que dicen, oye, había mucha inflación, había mucha incertidumbre, pero las empresas siguen ganando dinero, por lo que en parte justifican las valoraciones actuales. Y el otro factor era el mercado laboral, ¿no? Está en el 3,5%, de hecho en el último dato bajó una décima, muy cerquita de mínimos históricos, prácticamente pleno empleo. Y al final hay que recordar que la Reserva Federal tiene 2 mandatos. Tiene el mandato de la inflación, que está totalmente descontrolada en máximos de los últimos 40 años, pero el otro mandato es el mercado laboral, que está en mínimos, por lo que puede justificar, ¿no?, una política monetaria mucho más dura al tener una de las variables totalmente controlada. Entonces, bueno, a pesar de estos 2 factores positivos y de las subidas que ha habido en las bolsas, sigue habiendo, ¿no?, muchos focos de tensión sin resolver. Mañana tenemos dato de inflación en Estados Unidos, se espera un ligero retroceso, pero estamos hablando de que es del triple o el cuádruple del objetivo de la Reserva Federal, que es en torno al 2%. Podría ser todavía un nuevo máximo y obligar a la Reserva Federal a seguir subiendo los tipos como lo está haciendo. Entonces, bueno, esto es lo que está descontando, ¿no?, la curva de tipos, y es normal que durante los próximos meses pueda seguir invertida, ¿no?, porque ahora hay que ver, por un lado, hasta cuándo va a durar la inflación alta, porque una cosa es que vaya cayendo y otra que llegue otra vez al objetivo del 2-3%, y luego también el impacto que va a tener toda esta subida de tipos, ¿no?, que estamos hablando de que podría acabar en el 4% a final de años en Estados Unidos. De acuerdo, y también mirando a Estados Unidos, bueno, me gustaría preguntarte sobre esa inflación que conoceremos mañana, un poco qué puede desvelar, que ahora mismo la previsión está en el 8,7%, y también vamos a conocer mañana la de, bueno, Alemania, una de las economías más importantes para nosotros, para los europeos. No sé qué puedes comentar sobre estos datos macroeconómicos que vamos a conocer esta semana. Bueno, yo creo que el dato principal es el de Estados Unidos, porque de hecho el de Alemania va a ser un dato revisado, ya lo conocimos hace una semana y media. En Estados Unidos la clave va a estar si supera el dato del mes de junio o no, si hemos tocado techo en la inflación o todavía no. Los analistas es verdad que esperan un ligero descenso, pero es que en las últimas 5 publicaciones también esperaban un descenso sobre el dato anterior y superó las expectativas. Entonces, existe todavía ese temor. Además, hay que tener en cuenta que cerca del 40% de la inflación viene de los productos energéticos, y estos no han bajado tanto durante el mes de julio, ¿no? Quizá la caída más pronunciada ha sido durante estas primeras compases, ¿no?, del mes de agosto. A lo mejor no está tan computado, ¿no?, dentro del cálculo de la inflación. Entonces, bueno, aquí va a estar la clave, ¿no?, si supera ese dato de 9,1 de junio o no lo supera. En el caso de que lo supere, va a dar justificaciones más que de sobra a la Reserva Federal para subir otros 75 puntos básicos en septiembre, algo que quizás el mercado no lo tuviera tan descontado y podría tener, ¿no?, implicaciones en mercados de renta variable, de renta fija, incluso en las divisas también, o si de alguna manera cae, ¿no?, de esas previsiones y puede, pues, dar la otra visión, ¿no?, que la Reserva Federal pues empieza
cómo las subidas de tipos progresivas y contundentes pues están haciendo mella, ¿no?, en la inflación y la están logrando bajar. Pero también es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Independientemente del dato, aunque pueda cumplir las expectativas o incluso ir por debajo de ese 8,6, 8,7 previsto, estamos hablando de que está a 3 y 4 veces más del objetivo real, ¿no?, que es en el entorno del 2-3%. Así que, bueno, independientemente del dato, seguimos conviviendo con un problema grave, que es el de la inflación, que va a seguir perjudicando tanto a familias como a empresas y, obviamente, unido a las fuertes subidas de tipos que estamos viendo, va a impactar de alguna manera u otra en la economía. Así que, bueno, seguimos teniendo mucho cuidado y, la verdad, que mucha prudencia, ¿no?, a la hora de decantarnos por las inversiones. Y en clave empresarial también me gustaría preguntarte por una de las grandes, por Netflix. Acabamos de conocer que su cifra de negocios en España ha aumentado y, bueno, ha facturado este año, pues en este segundo trimestre, casi 600 millones de euros, lo cual son grandes beneficios para la compañía. No sé qué puedes decirnos sobre la compañía en sí. Bueno, la compañía está pasando un año muy complicado, ¿no? Ha llegado a caer cerca de un 80%, ahora creo que acumula pérdidas cercanas al 70%. Es verdad que durante las últimas semanas, con todo el rebote de la bolsa norteamericana y especialmente del Nasdaq, ha llegado a rebotar más de un 30%, pero vamos, está todavía lejísimos, ¿no?, de los precios en los que empezó el año. Es una de las compañías quizá presa de sus altas expectativas, ¿no? Durante la pandemia, obviamente, pues los hábitos, ¿no?, de la gente cambiaron, ya no podían a lo mejor irse a realizar las actividades de ocio que hacían anteriormente y eso llevó a mucha gente a contratar este tipo de servicios. Crecieron muchísimo, los inversores empezaron a descontar un crecimiento similar durante los próximos ejercicios y obviamente esto no se ha cumplido, ¿no? Al final la gente vuelve a la normalidad, muchos dan de baja el servicio, de repente empieza a haber muchísima más competencia y la gente, pues bueno, no puede tener tantos servicios de streaming porque no los utiliza y empieza también a dar de baja y obviamente los resultados de Netflix son buenos, ¿no? El problema es que no justifican las altas valoraciones que tienen, de ahí que haya caído tanto, ¿no? Pero bueno, como has comentado, aquí en España son buenos y a nivel global también son buenos, ¿no? Siguen teniendo beneficios. El problema es que ya no crecen a las cuotas, ¿no?, de mercado que se pensaba o que los inversores habían descontado. De hecho, la compañía ahora lo que está tratando es de ver cómo puede lograr nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Ya llevó a cabo una subida de los precios en Estados Unidos, veremos si lo hace también aquí en España. De hecho, Amazon, su servicio de Amazon Prime lo subió recientemente aquí en España, por lo que nos puede servir de referencia. Y luego también la posibilidad de perseguir, ¿no?, a esas cuentas compartidas, ¿no?, que mucha gente pues contrata sus servicios de 4 cuentas y se divide la contraseña y realmente hay 4 usuarios o incluso más, ¿no? Y luego también el hecho de poner publicidad, ¿no?, como nueva fuente de ingreso. Así que, bueno, en esas 3 variables va a estar, ¿no?, la evolución de Netflix, que tiene un camino muy largo para recuperar los niveles de principio de año, quizá imposible, ¿no?, durante este año. Y, bueno, veremos, ¿no?, si es verdad que puede por lo menos estabilizar esas caídas y a partir de ahí pues darnos un punto de entrada. Pues muchas gracias, Joaquín, por todas esas claves que nos has dado, poniendo siempre la mirada en Estados Unidos, en ese dato que mañana conoceremos y al que está mirando el mercado precisamente estos días. Muchas gracias, como siempre, y feliz verano. Muchas gracias, igualmente.